Los amo con el amor de Jesús. Hoy queremos ver cuántas de nuestras oraciones están siendo respondidas. ¿Por qué son contestadas las oraciones? ¿O por qué la oración no está siendo respondida? Me gustaría compartir con ustedes los principios para que puedan recibir respuesta a las oraciones. Hace unos años vi a un diácono sentado dentro del templo. Él estaba con una mirada sombría y le pregunté, ¿qué pasa? Entonces dijo el diácono, pastora, estuve orando por algo, pero no resultó como yo quería. Al mismo tiempo, parecía preguntarse a sí mismo, ¿Dios realmente escucha y contesta mis oraciones? Amados, la Biblia es clara. Dios escucha y responde nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si miran este versículo, claramente está diciendo que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Pero, ¿por qué sentimos que nuestras oraciones no son contestadas en realidad? Si conoce los principios de la oración, experimentará más respuestas. Entonces, ¿cuáles son estos que habla la Biblia? Primero, podemos aprender un principio importante sobre la oración a través de la palabra de Lucas 1:13. El ángel Gabriel visita a Zacarías con un mensaje de Dios. Le dijo, tu oración ha sido oída. Amados, hay un primer principio de oración que debemos notar aquí. Debemos tener presente que Dios es aquel que escucha mis oraciones. Una de las cosas que a menudo malinterpretamos es que cuando nuestras oraciones son respondidas, pensamos que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y cuando nuestras oraciones no son respondidas, pensamos que Dios no las ha escuchado. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre escucha mis oraciones, sin importar si mis oraciones son contestadas o no. Yo también tuve un momento muy difícil al comenzar una nueva iglesia. Era como si el frente, los lados y atrás estuvieran bloqueados. Hubo un momento que oré así cuando estaba sola en la iglesia en esta situación. Dios, es muy difícil. Pienso en querer dejar la iglesia más de 12 veces al día, pero tú me has llamado a ser tu sierva, así que sin importar mi corazón, si tú me dices que me vaya, me iré. Si me dices que me detenga, me detendré. Y si me dices que muera aquí, moriré aquí. Después de un año, un día recibí una llamada de una compañera de oración. Ella se convirtió en un canal de la voz de Dios. Me dijo que Dios tenía algo que decirme y me contó con tanta precisión las confesiones de mis labios sobre las oraciones que yo había hecho hace un año. Además, en ese momento me dijo estas palabras: vi que levantabas el arado y no mirabas hacia atrás. Así como David entró al profeta Gad para llevarlo a la cueva de Adulam mientras esperaba la próxima guía de Dios, también me habló sobre el próximo paso que debía dar a través de la compañera de oración. A través de esta increíble experiencia, he podido experimentar profundamente hasta los huesos que Dios escucha mis oraciones. Espero que recuerde que este testimonio no llega solo a personas especiales. Debemos confesar y estar de acuerdo en fe en que Dios escucha incluso nuestros gemidos. Esto se debe a que cuando oramos sin dudar, esto se convierte en la clave para responder a nuestras oraciones. Entonces, ¿cuál es el segundo principio de la oración que necesitamos saber? La clave para una respuesta a la oración es reconocer que Dios responde a su voluntad y a su momento. ¿Qué significa esto? Zacarías y Elizabeth debieron haber orado fervientemente por un niño. ¿Cómo sabemos esto? Zacarías fue sacerdote. Además, en ese momento se consideraba que los niños era la recompensa de Dios. ¿Pero qué pensaba la gente de un sacerdote que no tenía hijos? ¿Podría un sacerdote sin hijos poder orar por la bendición de niños? Aparte de todo, ¿qué tan mal vista iba a ser su reputación por la falta de hijos? ¿Y cómo estaba Elizabeth? En ese momento, las mujeres no eran tratadas como humanas si no podían tener hijos. Entonces, ¿qué tanto hubiera orado ella por unos hijos? ¿Sus oraciones fueron respondidas? Sí, sin embargo, no fue cuando querían o como esperaban. Amados, aquí hay otro principio importante de oración que debemos conocer. Significa que las respuestas no se detuvieron ni desaparecieron. La clave es esta: no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. En otras palabras, no debemos juzgar lo que sucede. Esto se debe a que las respuestas se pueden cambiar y retrasar según el tiempo de Dios. Este es el segundo principio de la oración que debemos recordar. Entonces, en la realidad de muchos, ¿les parece que las oraciones no les han sido respondidas? ¿Qué debemos hacer en este caso? En ese momento, debemos recordar el tercer principio de la oración. No se trata de rendirse, se trata de ser expectantes a lo que Dios hará. Él es quien escucha nuestras oraciones y obrará para bien. Este es el tercer principio de una oración respondida. Es confiar
confiar en Dios, quien es fiel y no quiere que nos detengamos, sino continuar y perseverar para que llegue la respuesta de acuerdo a su voluntad. Muchas personas abandonan sus oraciones, pero amados, Jesús no quiere eso. Él nos dice que sigamos orando y que no nos demos por vencidos, incluso si enfrentamos el desánimo al orar. Jesús habla de esto más claramente con la parábola de la viuda y el juez. Cuando la viuda sufrió una injusticia, acudió al juez, pero el juez ni siquiera le importó. Pero cuando lo visitaba constantemente, ¿qué hizo el juez? Le concedió lo que ella quería. Esto es lo que Jesús nos enseña sobre la oración. Significa no darse por vencido de inmediato, ni por las cosas que no salieron como uno deseaba. No nos desanimemos y sigamos orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas obren para bien, hasta que nos demos cuenta de la respuesta. Amados, el principio de la oración contestada es, en última instancia, la fe. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que Dios escucha todas nuestras oraciones. En segundo lugar, es confiar en que el Señor omnisciente responde plenamente a su voluntad y en su tiempo, no a los míos. Es creer que cuando una respuesta no está de acuerdo con la voluntad y el tiempo de Dios, esa respuesta se puede retrasar o puede responderse de otras maneras. Por último, cuando la oración no es respondida según nuestra voluntad, no nos rindamos hasta el final. Es seguir orando sin desánimos, esperando que Dios obre para bien. Este es el principio de la oración contestada, que nos habla la Biblia. Amados, ¿qué tal si aplicamos este principio en la oración? Es necesario preguntarse ahora, ¿será que insisto en que sean respondidas mis oraciones de la manera que yo quiera? ¿Estoy frustrada y desanimada cuando mis oraciones no son respondidas de inmediato? ¿Estoy orando sin la seguridad de que Dios es quien escucha y contesta todas mis oraciones? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén.